Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en esta maravillosa mañana, un día más que el Señor nos regala para poder estar en su presencia y qué bueno es hacerlo con cada uno de ustedes que comparte con nosotros a través de las redes sociales como lo es Facebook, a través de la página Misión Cristiana Internacional Renacer. Les saludamos a todas las personas que se están empezando a conectar en este día, bendiciendo su familia, su vida, su disposición, su corazón y anhelando que sea la presencia de Dios hablando a cada una de nuestras vidas. En este día, invitarles a que seamos ese tipo de personas que disponen sus corazones y anhelan más y más de la presencia de Dios. Otra de las cosas, invitarles a que sean ustedes quienes también transmitan y compartan este mensaje con todos sus contactos, con todas las personas que ustedes conocen y así poder llevar un mensaje que ayudará a muchos a buscar de la presencia de Dios. Antes de comenzar con este tiempo de compartir la palabra, vamos a disponer nuestros corazones para orar y buscar la presencia de Dios y que sea a través de Él el Señor hablando a nuestros corazones. Amén. Vamos a orar en este mismo momento mientras estamos allí compartiendo también con todos nuestros contactos este precioso tiempo devocional. Vamos a buscar de la presencia de nuestro buen Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos das. Padre, anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor, hoy sea, Señor, en nuestras vidas, actuando, Señor, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu gloria, Señor, hoy sea manifestándose, Señor, en cada persona. Nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, es ir a tomar y a probar de esas aguas de vida, Señor. Anhelamos, Señor, que en nuestro interior, Señor, fluyan, Señor, esos ríos de tu Espíritu, Señor, y que esos ríos, Señor, sean ríos, Señor, que en nuestras vidas purifican, Señor, nuestro interior. Padre, anhelamos, Señor, que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor, en cada persona, amado Rey, Señor, que hoy, Señor, se conecta con nosotros, Señor, para recibir ese mensaje, amado Rey, Señor, que nos llevará a la transformación, Señor, de nuestras vidas. Padre, hoy anhelamos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser y que tu presencia, Señor, sea actuando, Señor, como lo dice, Señor, la Escritura, Señor, trayendo, Señor, esa libertad y permaneciendo, Señor, en esa libertad. Hoy deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que sea tu palabra viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que esa palabra, Señor, tenga que penetrar, Señor, lo más profundo, Señor, de nuestro interior. Padre, en este tiempo devocional, Señor, que tú has preparado, Señor, anhelamos, Señor, ver, Señor, cómo tu mano poderosa, Señor, trabaja allí en cada una de nuestras vidas, Señor, para libertad, Señor, de muchos. Hoy anhelamos que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablando, amado Rey, Señor, a cada corazón, Señor, y que seas hablando, Señor, a través de mí, Padre Santo, pues es tu palabra, Señor, pues es la Escritura, Señor, la que deseamos, Señor, compartir, Señor, en este día, Señor, juntamente con mis hermanos. Te alabamos, precioso Rey, te bendecimos, maravilloso Jesús, y te damos a ti la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu precioso Hijo amado. Amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos. Ahora sí los saludo a todos los que se están conectando en esta hora. Les invito a que compartan rápidamente con todos sus contactos, por favor. Y así poder llegar a alcanzar muchísimas más personas a través de las redes sociales. Como hemos titulado, quizás este tiempo devocional tiene que ver con una cirugía espiritual. Yo no sé cuántos de nosotros de pronto hemos tenido que pasar por este tipo de procedimientos, ¿verdad? En donde somos preparados con anticipación para
ingresar a hacer un tipo de cirugía que quizás está afectando nuestras vidas y que si no se realizan este tipo de cirugías probablemente llegaremos a la muerte. Y son procedimientos bastante tediosos en realidad. Son procedimientos que dejan cicatrices, que dejan una marca. Son cirugías que causan un gran dolor. Pero son cirugías que en últimas son necesarias para que cada uno de nosotros podamos experimentar la sanidad. Cada vez que se habla de cirugías, de quirófanos, cada vez que uno va al médico, inclusive yo que he tenido que pasar por estas situaciones, ya uno va como predispuesto, como con nervios, el no querer escuchar de pronto una mala noticia. Sin embargo, cuando todas estas cosas suceden en nuestras vidas, esto causa en nosotros como la inseguridad o el temor. Sin embargo, todo lo que se trata de hacer es buscar la salvación o la vida de cada persona, el que haya una pronta recuperación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas cosas son necesarias. El médico no lo hace por hacerlo, el médico no va a querer abrir un cuerpo precisamente por tratar de tener una experiencia más en su vida. No, lo hace porque precisamente busca salvarle la vida a esa persona, y eso se trata de hacer como seres humanos que somos, al tratar de practicar quizás algún estudio que quizás nosotros quisimos desarrollar. Sin embargo, en la vida espiritual pasa algo que es similar. Sin embargo, no son cirugías que tienen que ser de cuerpo abierto para poder extraer algún órgano. Las cirugías espirituales tienen que ver con todas aquellas cosas que hay dentro de nuestro interior. Ese tipo de cirugías tiene que ver para que haya una mejoría espiritual, y hay cosas que en realidad duelen. Desarraigar quizás todo lo que hay en mi corazón que está causando un daño en mi vida. Quizás para muchos es muy complejo y lo hemos escuchado. No es que de pronto una persona no quiera, a veces es que le es difícil desarraigar estas cosas y precisamente causa daño, causa dolor, pero todas estas cosas son necesarias, vuelvo y lo repito, ahora para nuestra vida espiritual, para nuestra sanidad espiritual y para que vivamos lo que es verdaderamente el Evangelio. Tiempos atrás, aún inclusive, no lo hablemos quizás de lo que está escrito, pero aún así, después de haberse escrito la Biblia, los grandes hombres que reformaron muchísimas cosas, predicaron y evangelizaron, transmitiendo lo que es la palabra del Señor. Muchos de estos hombres lo único que hablaban era respecto al arrepentimiento. Hoy en día el arrepentimiento y el hablar de este tipo de cirugías quizás ya no se ve. Hoy en día se toma este tipo de palabras para hacer una cirugía en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y creo que la cirugía espiritual no tiene que ver nada con esto. Somos nosotros los que nos hemos dejado envolver por nuestros sentimientos, nuestras emociones, han dañado nuestro corazón, quizás sí, pero nada de esto tiene que ver con una cirugía espiritual, porque si mi corazón realmente está puesto en las manos de Dios, simplemente el amor de Dios logrará traer esa sanidad que nuestra vida sentimental o emocional necesita, ¿verdad? La cirugía espiritual tiene que ver con aquellas cosas que se compartían y se predicaban anteriormente para salvación de cada persona, cosas que de pronto nosotros solemos usar también para la libertad de muchísimas personas, pero hoy en día
se habla de cirugías económicas, se habla de cirugías entre relaciones, cirugías entre padres e hijos, hijos y padres, y se toma este tipo de palabra para tratar de mediar algo externo, ¿verdad? Pero en realidad mi vida espiritual es la más importante. De hecho, yo tengo que analizar la palabra del Señor, y si usted, por ejemplo, me acompaña al Evangelio de San Mateo, al capítulo 5, al versículo 30, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo dice algo que quizás a la vista de aquellas personas que escuchaban este mensaje era el tratar de cortarse sus miembros. Pero dice la palabra del Señor: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aunque quizás el Señor Jesucristo está aquí hablando una paradoja, o en realidad está hablando no está hablando de una manera literal, el Señor nos está mostrando quizás cómo está nuestra condición espiritual, porque si usted mira el contexto de estas palabras, el Señor dice: ¿oíste de que no debes adulterar? Bueno, entonces yo os digo que aquella persona que mira a una mujer para codiciarla, ese ya adulteró, ¿cierto? O han escuchado en realidad que dice acá: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado nuevamente al infierno, dice el Señor. Entonces, acá tenemos que ver con todas aquellas cosas que hay en nuestro interior, en nuestras vidas, que nos son ocasión de caer. Recuerda que el Señor Jesucristo, ayer en Getsemaní, le dijo a los discípulos mientras dormían: el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿sí? Dispuesto a buscar ser libre, dispuesto a buscar la presencia de Dios, buscando ser alimentados, buscando ser fortalecidos, buscando el agradarle a Dios en todo tiempo. Pero en realidad la carne es débil, y la carne en realidad no va a dejar o no va a permitir que nosotros busquemos todas estas cosas. Entonces, la misma carne que nos es ocasión de caer, el mismo cuerpo que nos es ocasión de caer, nuestros mismos miembros que nos hacen, que nos son ocasión de caer por quizás los deseos que hay en nuestro corazón, son necesarios que nosotros empecemos a romperlos. Y como lo he dicho en alguna ocasión, este no es un tema en donde en realidad nosotros estemos buscando el juzgar a cada persona. Pero sí es un tema en donde en realidad no solamente está causando el mismo daño en su vida, sino que le está causando mucho daño a los demás. Y aquí se está provocando algo muy profundo, y es que usted o nosotros somos los causantes de hacernos daño a sí mismo por tratar de seguir con este tipo de pecados que pueden haber en cada uno de nuestros corazones. Entonces el Señor dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala; si tu ojo te es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar al reino de los cielos sin uno de estos miembros que ser echado en el infierno. Y uno dice: uy, pero ¿cómo, Señor? Y aunque quizás el Señor no habla literalmente, está hablando en realidad con desarraigar todas estas cosas de nuestras vidas, que aunque cuesten, que aunque duelen, realmente todo esto se produce para una libertad de nuestra propia vida espiritual. Si nosotros vamos a Gálatas, a mí me gusta lo que dice allí también en el capítulo 5, el apóstol Pablo a los Gálatas menciona algo muy importante, y es el tema de estar firmes en la libertad que el Señor ha provocado. Y dice desde el versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, ni un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, ni aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mire lo que dice el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o es decir, para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y Pablo está hablando de una manera clara, aunque quizás se refiere al tema de la circuncisión y de la incircuncisión, en donde el apóstol Pablo dice: esto de nada sirve y esto de nada aprovecha, porque aquí nosotros debemos demostrar lo que es la fe, la esperanza y la justicia. Aquí nosotros debemos de recibir ese amor de Dios con que verdaderamente nosotros fuimos libres, pero aquella persona que te ha hecho o ha sido ocasión de caer, ojalá, y ha caído, también ese tipo de personas, ojalá se mutilasen. Y este tipo esa palabra de mutilar es: ojalá se quitase los testículos. Y esto es un tema en donde Pablo dice: qué hombre para predicar o para hablar, o de la manera en que quizás se dirigía hacia aquellas personas. Y si nosotros en realidad nos pusiéramos a pensar en todo esto, diríamos: esto generaría muchísimo dolor. Esto causaría muchísimo daño en nuestras vidas. Esto quizás afectaría mi cuerpo, afectaría mi área sexual, afectaría, muchísimas cosas quizás que podríamos pensar y no quisiéramos pasar por este tipo de procesos. Pero Pablo se expresa de esta manera precisamente para que nosotros seamos ese tipo de personas que el Señor siempre ha esperado y ha querido de nosotros. Cuando yo soy ese tipo de persona, en realidad estoy cumpliendo con la ley. Cuando yo guardo mi vida, guardo mi corazón, cuando yo desarraigo de mi vida lo que no le agrada al Señor, cuando yo mutilo mi vida, también estoy agradando al Señor, porque no son cosas que me llevan a ser ocasión de caer y hacer caer a muchísimos. Aquí la palabra de Dios me está llevando a que al cumplir con la ley o a cumplir con la palabra del Señor, al servirle inclusive a los demás, a ser instrumentos en las manos, estoy cumpliendo con la Escritura, estoy llevando a cabo lo que el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También el Señor dice al final: pero si os mordéis los unos a los otros, si se destruyen los unos a los otros, mire que estas cosas no causen prácticamente daño. El pecado ha sido una de las razones que ha generado muchísimo daño en nuestra vida espiritual. Eso es como si fuera una gangrena recorriendo allí en nuestro ser. En realidad es como si fuera algo que está infectando nuestras vidas. Es como si todas estas cosas nos llevaran directamente a la muerte, y en lo que en realidad el Señor Jesucristo está pensando es que ningún ser humano tenga que participar o heredar el infierno. En realidad el Señor Jesucristo va más allá.
El Señor Jesucristo ni siquiera se está preocupando por las consecuencias que pueda obtener cada persona aquí en la tierra. Yo sé que muchos de nosotros hemos predicado respecto a la misericordia, respecto a la gracia de Dios que puede llegar a alcanzar a una persona para salvación de la vida. Eso quizás está muy bien. Y quizás aún encontramos personas dentro del Evangelio que cometen un pecado y se justifican todas las cosas creyendo que quizás esa persona un día va a ser perdonada por el Señor y un día el Señor tendrá misericordia de ella. Y quizás hablamos que aunque el Señor tenga misericordia de todo esto para salvación de muchas personas, a su vez predicamos de las consecuencias que podrán venir por causa del pecado. Y hay muchas personas que como niños fuimos un día al ser maltratados por nuestros padres, sea porque hayamos desobedecido o no, sea porque fuimos rebeldes o no. Esto trata con algo en particular, y es que en algún día fuimos curtidos quizás de tanto maltrato. Hay muchas personas que dentro del Evangelio han pasado por tantas consecuencias que no le importa tener que pasar por otra más. Pero aquí el Señor no se está preocupando por eso. Aquí el Señor sí está mostrando su misericordia, aquí el Señor sí está mostrando su gracia, y aquí el Señor sí quiere libertar a muchas personas, pero con el fin, ya no que tenga que sufrir una consecuencia, con el fin de ir más allá, de que no tenga que heredar el reino de las tinieblas o el infierno. Y por eso Pablo quizás a los Gálatas les está diciendo, esos Gálatas que el mismo apóstol Pablo les dijo, ¿por qué ustedes habéis de empezar por el Espíritu y termináis por la carne? Porque ustedes han visto cómo el Señor ha traído libertad y por qué se han dejado desviar. ¿Qué fue lo que los perturbó? ¿Qué fue lo que los sacó del propósito? ¿Qué fue lo que los apartó de la fe? Ojalá esos hombres se mutilasen, dice Pablo. Ojalá esos hombres entendieran lo que es verdaderamente esa cirugía espiritual que debe de existir en cada persona, que así como no queremos pasar por el quirófano físico, que si nuestra vida espiritual, no queremos pasar por el quirófano, pero a su vez nos es necesario pasar, quiera o no quiera, porque si no nos podemos morir. Y aunque quizás muchas personas no quieran pasar por esa cirugía espiritual, nos es necesario, porque si no vamos a morir sin Cristo. Así que a veces todas estas cosas duelen y todas estas cosas cuestan, pero nos es necesario. Pablo, por ejemplo, Romanos en el capítulo 6, en el versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y habla de que nuestros cuerpos, si es necesario, de que sea destruido, que así sea, para que nuestras vidas espirituales se mantengan intactas. Y Pablo toma el mismo ejemplo que le da a los Gálatas también, y dice, porque nuestras vidas realmente han muerto juntamente con Jesucristo. Pero en realidad nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos pecaminosos delante de la presencia de Dios para que todo esto sea quebrantado, para que todo esto sea destruido. Y Pablo una vez más nos está hablando de que nosotros tenemos que ser destruidos físicamente, o nuestro cuerpo tiene que ser flagelado, maltratado físicamente, como una vez lo hizo Martín Lutero, para tratar de dominar su carne, para tratar de dominar sus pensamientos, para tratar de dominar su alma. Usted, si conoce la historia de Martín Lutero, se da cuenta de las luchas espirituales que este hombre tenía, y al tomar la escritura de lo que el apóstol Pablo dice que aflijamos nuestro cuerpo, este hombre pensaba que tenía que ver con algo físico, maltratar su propio cuerpo para dejar de desear quizás las cosas
del mundo y en realidad no tiene que ver con esto. Si mi vida espiritual realmente es alimentada por el Señor y permitimos que el mismo Señor sea quien haga esa cirugía, vamos a ver como resultado vidas que se disponen a la búsqueda de la santidad. Cada día su preocupación no es el desear a una mujer, cada día su preocupación no es el quitarle la pertenencia a otro, cada día en su corazón su intención no es el pensar cómo hacerle daño, el desearle mal a los demás, no. Ahora cada día en su corazón va a tener la preocupación de buscar la santidad y de agradarle al Señor. Todas estas cosas las provoca el Señor en cada una de nuestras vidas con el fin, dice acá el apóstol Pablo, que no sirvamos más al pecado, sino que ojalá sirvamos al Señor. Es lo que el Señor busca de cada una de nuestras vidas. Pablo le dice a los romanos ahí más adelante en el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mire cómo la carne nos lleva a la muerte. Pero dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es a lo que el apóstol Pablo se refiere. Cuando ya le habla a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas unidas nos llevan prácticamente a tener que pasar por el quirófano. Y hoy quizás es un día en donde necesitamos ser sinceros delante de Dios. Si el Señor coloca ejemplos tan sencillos como los que leímos en Mateo, con todas aquellas cosas que relata la palabra del Señor en cuanto tiene que ver con el pecado, nos es necesario pasar por el quirófano. Dice la palabra del Señor que es pecado todo aquello que habla la palabra del Señor en el sentido de que no es el tema de poder solamente ver las cosas buenas o agradables que la palabra misma contiene, sino también nos es necesario ver cada letra, cada punto, cada coma que va a servir a nuestras vidas espirituales y que no nos va a desviar del pecado. Dice la Escritura que pecado es todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Y yo tengo que ser una persona en lo personal que trata de buscar esa libertad en nuestras vidas. Yo no me imagino si quizás el Señor Jesucristo hubiese tenido que decirle a la humanidad que todo lo que fuera de verdad ocasión de caer tiene que cortarse sus miembros. Realmente seríamos personas en donde no tendríamos ni ojos, ni orejas, ni boca, ni manos, ni pies. Y yo creería que como por nuestros pensamientos entra todo, entonces hasta sin cabeza. ¿Quién puede vivir de esta manera? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué consideramos nosotros que al tratar de llevar nuestra vida espiritual a nuestra manera, desobedeciendo aún inclusive los mandamientos de Dios, quiénes consideramos nosotros en realidad que podemos de llevar una vida haciendo nuestra voluntad, desagradando al Señor, justificando nuestros pecados y pensar y creer que todo va a estar bien? Y pensar y creer
que un día voy a heredar el reino de los cielos. Y pensar y creer que un día el Señor me va a dar oportunidad. No hoy, después. Hoy el Señor nos está brindando una oportunidad. Y hoy el Señor quiere que de una manera sincera nosotros pasemos por el quirófano. Y nosotros sabemos que esto no consiste solamente con que yo me dé golpes de pecho, a no ser que sean sinceros. Pero David dijo algo muy importante, y es que aquel que comete pecado, se arrepiente, se aparta, ese alcanzará misericordia. Y nosotros tenemos que hacer morir las cosas terrenales o carnales. Nosotros tenemos que sacar estas cosas de nuestro corazón. Yo sé que muchos de nosotros luchamos con muchas cosas y lo luchamos de una manera interna, porque a mí se me sucedió así en algún momento. Porque ¿qué pensarán de mí que soy cristiano? Porque ¿qué pensarán de mí que me allego, que me acerco al Señor? En realidad, nosotros tenemos que ser personas que, sin importar lo que piensan los demás, necesitamos saber algo muy importante, y es que piensa Dios con lo que tengo guardado en mi corazón y que día tras día lo sigo practicando. Así que hoy digámosle al Señor que sea extrayendo ese tumor espiritual que está causando daño en mi vida. Hoy vayamos al Señor y digámosle: Señor, corta con esa gangrena que está carcomiendo no solamente mi vida espiritual, sino mis huesos, mi cuerpo, mi ser. Hoy vayamos delante de la presencia de Dios y digámosle: Señor, extrae esto que me impide seguir avanzando. Yo te invito a que hoy, delante de la presencia de Dios, nosotros podamos humillar nuestras vidas. Podemos esconderle muchísimas cosas a las personas que están a nuestro alrededor, pero a Dios no. Y Dios lo único que quiere es extraer eso que realmente te está llevando a la muerte. Hoy el Señor quiere hacer esa cirugía espiritual para que nosotros tengamos la capacidad de vivir buscando la santidad. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo devocional y por tu palabra, Señor. Te damos gracias, amado Rey, Señor, porque en realidad necesitamos, Señor, esa cirugía espiritual. Nadie, Señor, quisiera pasar, Señor, por un momento como esto, Señor, pero nos es necesario, Señor, para la vida. Nos es necesario, Señor, para la fortaleza. Nos es necesario, Señor, para levantar nuestro rostro. Nos es necesario, Señor, para seguir avanzando. Nos es necesario, Señor, para agradarte a ti. Nadie, Señor, quisiera, Padre amado, Señor, que se le pasase, Señor, un cuchillo, Señor, por su cuerpo. Pero a veces, Señor, es necesario, Señor, para que esa persona, Señor, pueda seguir viviendo. Nuestra vida espiritual es eso y muchísimo más, amado Rey, Señor, porque si el Señor dijo que a veces que es mejor entrar al reino de los cielos mancos, cojos, ciegos, nos es necesario, Señor. Por eso debemos de cortar, Señor, con todas aquellas cosas que nos llevan, Señor, precisamente a la destrucción. Pero aún así, Señor, si esto existiese como ley, aunque sé que una vez, Señor, en la iglesia tradicional, católica, romana, Señor, se presentaron, Señor, estas cosas, Señor, provocando, Señor, por causa del pecado, la muerte, Señor, a través de la tortura, Padre Santo, Señor, fue con el fin, Señor, también de que se viviera, Señor, de una manera santa. No era la forma, porque no comprenden, Señor, las cosas espirituales, Señor. Porque pensamos, Señor, que todo esto, Señor, se puede lograr, Señor, literalmente cortando, Señor, nuestros mismos miembros. Pero Padre amado, Señor, yo creo que tú estás hablando, Señor, de una manera más profunda, Señor, y es con mi vida espiritual. Pablo lo dijo muy bien, Señor, a los romanos, Señor, y es que nosotros, Señor, los que vivimos, Señor, conforme al Espíritu, Señor, hagamos, Señor, morir las cosas, Señor, de la carne. Los que viven en la carne, Padre amado, esas personas, Señor, morirán. Y tu propósito, Señor, no es
si sufren o no sufren en la tierra, porque en realidad todos sufriremos. El propósito no es inclusive el tema de el sufrir las consecuencias, Señor, de nuestro pecado, porque quizás otros sufrirán, Señor, aún sin pecado. La consecuencia en realidad y más profunda de todo, Señor, es que si no vivimos, Señor, de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando hoy, y si no desarraigamos, Señor, esas cosas que nos llevan al pecado, Señor, y a actuar mal, la consecuencia es, Señor, que se heredará el infierno. Y no es el propósito, Señor, porque cuando se habla de muerte, se habla de una separación. Cuando se habla de muerte, Señor, se habla de una persona, Señor, que nunca quiso pasar por el quirófano, y hemos visto muchas vidas así, que no han querido pasar por allí, pero en últimas terminan muriendo. Dile al Señor: yo quiero pasar por ese quirófano, aunque me cueste, aunque me duela. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes. Yo quiero, Señor, morir a todo esto. Yo quiero, Señor, morir a lo que me lleva al pecado, a lo que me lleva a la maldad. Aunque quizás te cueste, aunque quizás te duela, es necesario hacer morir todas estas cosas en tu vida y empezar a experimentar una verdadera libertad, como la que Pablo le hablaba a los Gálatas. Si tienes que mutilarte, mutílate, decía el Señor. Esto con el fin de que pudieran sentir cómo su cuerpo quizás iba a ser literalmente dañado. Y si así nosotros solemos sentir y tenemos temores para nuestros cuerpos, para que no haya dolor, ¿cuánto más debes de preocuparte por tu vida espiritual? ¿Cuánto más debes de preocuparte por tu vida espiritual? A nosotros nos enseñan en muchas ocasiones, quizás los médicos: coman sano, hagan ejercicio, porque si no se pueden enfermar, mira los antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás nosotros no hacemos caso porque nos gusta quizás el churrasco, la grasa, el chorizo, cosas así por ese estilo, que en últimas causan enfermedad y después nos dirán: ves, te lo dije. Así precisamente el Señor está haciendo con cada uno de nosotros, nos está cohibiendo, está tratando de que nosotros llevemos una vida espiritual sana, libre de todo tipo de contaminación. El Señor les está diciendo: mira tus antepasados, lo que ellos hicieron y cómo ellos vivieron. ¿Quieres lo mismo para ellos? ¿O para ti mejor? Quizás no. Quizás nos es necesario tratar de llevar una vida espiritual en santidad. Padre, te pido, Señor, que nadie, Señor, en este día salga, Señor, y abandone, Señor, esta transmisión, Señor, sin ser libre, sin pasar por ese quirófano. Quizás muchos querrán seguir viviendo igual, Señor, pero ya hay una advertencia, ya hay una palabra, Señor, predicada que es verdad. Por eso, Señor, simplemente el que quiera ser libre irá a tu presencia, Señor, y tú le ayudarás, Señor, a morir a todo esto. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo a cada persona, Señor, y te pido que cada día, Señor, le lleves, Señor, a tener una vida espiritual libre de todo tipo de contaminación, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les bendecimos, mis amados. Espero que el Señor haya hecho la obra en ti, que tú te hayas dejado. Esto no es impuesto, no es obligatorio. Lo mismo es que si el médico te dice: hay que pasar por la cirugía, tú tomas la decisión. No es obligatorio, sin embargo, nos es necesario pasar allí por todas estas cosas para
experimentar lo que verdaderamente es la vida en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, como siempre, si no has seguido nuestra página a través de Facebook, le invitamos a que después de la transmisión lo haga. Misión Cristiana Internacional Renacer en Facebook, allí le das seguir. En YouTube, si no nos has seguido, les invitamos a que por favor, no solamente usted, sino todos sus amigos, todos sus familiares, les indiques que por favor ingresen a YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer, y puedan cada uno de ellos suscribirse a nuestro canal y así también poder trabajar a través de este medio tan hermoso como lo es YouTube. ¿Qué más le digo? Nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Recuerde, de lunes a viernes tiempo devocional, 6 de la mañana, el día sábado 9 de la mañana y el día domingo 9 de la mañana. ¿Listo? Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde. Nos vemos para una próxima y no olvide compartir este mensaje con todos sus contactos. Un abrazo para todos. Chao, chao.